Hola, hola y bienvenidos sean todos. En este Wikirin estaremos abordando la pintura colonial venezolana. En el siglo V, el Papa Gregorio definía el papel de la imagen sacra como la escritura de los iletrados. Así, la iconografía cristiana se convertía en el instrumento ideal para dar a conocer y propagar la religión católica. La imagen debía ser curada para ser pedagógica y catequizante, y para expresar así la historia sagrada y los comentarios teológicos. 11 siglos después, la Iglesia reafirmaba el poder de la imagen en la última sesión del Concilio de Trento en 1563, dictaminando su importancia como arma propagandística y pedagógica ante las acusaciones de idolatría que esgrimían los reformistas protestantes. Recordemos que la Reforma Protestante de 1517 fue un movimiento religioso impulsado por Martín Lutero y Juan Calvino, y la reforma era iconoclasta, ergo, entre sus muchos motivos de protesta, buscaban la reducción de ritos innecesarios y gastos en arte católico que desviasen ese culto sencillo hacia Dios. Así, el movimiento generó una ruptura en la Iglesia católica y surgieron dos corrientes. Es por ello que la Iglesia contrarreformista acabaría reforzando los métodos y doctrinas tradicionales de la Iglesia en todos los aspectos, incluyendo las artes. Desde entonces, la institución eclesiástica velaría por las obras artísticas en tanto eran el medio perfecto para adoctrinar, persuadir y renovar la fe del observador. El poder de la imprenta en manos de la Iglesia constituiría la herramienta más eficaz para propagar los mensajes cristianos y sobre todo durante los años de conquista y colonización del territorio americano. Así, entendemos por pintura colonial a la producción pictórica realizada en el tiempo cuando Venezuela formaba parte de las colonias españolas. Para la historiografía del arte, el periodo colonial se inicia con la fundación de la ciudad de Santa Ana de Coro en 1527, y el final es un poco más ambiguo, pero en ocasiones se considera la fecha de 1810 o 1811 por el proceso independentista. De esta forma, en el siglo XIX surgen dos corrientes artísticas, una oficial que exaltaba los valores heroicos de las luchas independentistas y una popular que continuaba elaborando las imágenes religiosas. El siglo XVI se caracterizó por años de conquista y exploración del territorio. En el encuentro entre continentes, los colonizadores españoles se fijaron el objetivo de conquistar, más que por la fuerza, aunque por supuesto la hubo, por la dominación cultural para la purificación de la raza, porque creían al aborigen como un ser inferior. Entonces, en vez de plantear un genocidio, la eliminación de los aborígenes vino por el mestizaje. Así pues, la catequización de indígenas se realizó a través de un sistema de doctrinas y encomiendas. En cada ciudad o poblado que se fundaba, la comunidad tenía que decidir por afinidad un santo patrón que velaría por el pueblo. Seguidamente se construyó un templo y entonces necesitaba ser dotado de imágenes al finalizar su construcción. Hacia 1810, la provincia de Caracas exportaba cacao como principal componente, seguido de añil y café, caña de azúcar, tabaco y ciertas ganaderas que cubrían el mercado doméstico. Con la floreciente actividad económica del siglo XVIII, aumentó el poder adquisitivo de muchas familias e instituciones, lo cual se reflejó en mejoras sociales, culturales y artísticas. Con mayor capacidad económica, la demanda de imágenes aumentó, sobre todo gracias a familias mantuanas. La vida cotidiana giraba en torno a la religión, por lo que asistir a misa era un acto social relevante y las fiestas religiosas eran de las pocas diversiones de la época, y también una oportunidad para demostrar prestigio social y económico. La iconografía colonial tenía un estándar. Sus características específicas eran la claridad, no podían haber ambigüedades, los fondos neutros u oscuros, el realismo, la moralidad porque se debían evitar figuras desnudas y la identificación, ya que los santos debían llevar su nombre o atributo identitario. Y aunque en el territorio venezolano se siguieron estas doctrinas con flexibilidad debido a la diversidad del mapa devocional por las diferentes órdenes religiosas, la pintura colonial venezolana siempre tendía al tenebrismo.
El carácter homogeneizador, además del estilo, estaba en que las obras eran pintadas con óleo o témpera sobre soportes de tela o tablas de madera fabricadas en el Tocuyo, y los pigmentos eran importados desde Nueva España y otros sitios de Europa. El auge de la demanda pictórica y escultórica de imágenes religiosas despegaría cuando el obispo don Diego Antonio Díaz Madroñero ordenase a las familias caraqueñas que eligiesen un santo patrón y lo colocasen en la puerta de sus casas para su protección. Pero desde antes de esto, la imagen ya se hacía necesidad, y todo gracias a la desgracia. Desgracias que azotaban a los poblados como terremotos, plagas y epidemias ya motivaban la escogencia de los santos protectores. El fervor termina propagándose desde los ritos hacia la imagen en sí, porque la imagen acaba siendo la preservación y conservación atemporal de la protección divina. Y es así como la obra pictórica deja de representar a una divinidad para ser parte de esa divinidad. La imagen se hace portadora de la salvación. En cuanto a la pintura colonial venezolana, esta es preferiblemente mariana, y eso se demuestra en la abundancia de imágenes que existen de la Inmaculada Concepción. Con el paso del tiempo y el aumento de la obra artística colonial en el país, salieron excelentes piezas realizadas por artistas locales, disminuyendo la importación, pues lo artesanal suplía la demanda local. Pero ¿qué pasaba con los autores? El anonimato de los autores se debía a la carencia de ordenanzas gremiales que les obligasen a firmarlas, así como también a una concepción diferente del arte para la época. Pero yo me atrevería a decir que la firma es una cuestión muy individual, y como el arte de la época era teocéntrico, debía ser también impersonal, y este carácter impersonal de las obras está íntimamente relacionado con otro problema del arte colonial, y es el problema de la datación. El artista colonial no se consideraba a sí mismo como tal, sino más como un artesano que realizaba diversas labores como la ebanistería, la carpintería, la pintura o la escultura. Entonces, su imagen cumplía una función no por su originalidad ni belleza formal o estilo individual, sino por su eficacia simbólica, para lo cual tenía que aprender una técnica y un estilo para comunicar al devoto con la divinidad. Sobre los artesanos venezolanos, la mayoría eran pardos libres y blancos pobres, en especial canarios, y en menor medida también habían indígenas y negros esclavos. Entre los artesanos destacables se encuentra el pintor de San Francisco, al cual se le atribuyen aproximadamente 10 obras que muestran semejanzas en estilos y técnicas. También está José Lorenzo de Alvarado, Francisco José de Lerma y Villegas y José de Zurita. A cada uno se le conocen 2 obras. Asimismo encontramos la Escuela de los Landaeta. Era una familia extensa de pardos libres dedicados al trabajo artístico, entre los que destacan Juan José Landaeta y Antonio José Landaeta. A su vez destaca Juan Pedro López, Juan Lovera y Fabiana González en una mención especial al ser la primera mujer reconocida con el oficio de pintor. Lamentablemente han sido muchos los terremotos, guerras, saqueos, deterioro, dispersión y negligencia que han ocasionado la pérdida de muchas obras. Sin embargo, el material pictórico que aún se conserva demuestra la existencia de un gusto estético y un auge del trabajo artístico durante el periodo colonial. Estas obras pueden visitarse y contemplarse en numerosos museos, iglesias y catedrales del país, como las mostradas en pantalla. En síntesis, analizar la pintura colonial venezolana permite entender el contexto histórico del arte que se producía en aquella época, las influencias de la cosmovisión medieval y el rol de la Iglesia Católica en su función evangelizadora durante la conquista del territorio. Asimismo, nos ayuda a comprender por qué el cristianismo es de la forma que es en la Venezuela de hoy en día. ¿Y dónde están las raíces de ese culto a la imagen que nos hace tener estampitas de versiones de la Virgen o santos diferentes en la billetera o en el carro para sentir una protección? También nos ayuda a captar cómo se estableció y se resistió esta fe bajo las presiones y acciones de obispos, colonizadores españoles y hasta indígenas que lograron un sincretismo para proteger sus creencias en algunos poblados. La pintura colonial venezolana fue
muy religiosa y muy política, y su revisión constituye una ventana sumamente útil para entender la historia de los procesos colonizadores en aquella Venezuela dominada por España. Sin más que decir, les doy las gracias por ver este video y les dejo con la referencia bibliográfica. El folleto se llama La pintura colonial en Venezuela, es parte de la colección Historia para Todos de Historiadores Sociedad Civil y está escrito por Janeth Rodríguez.